Hola, un saludo a todas las personas que nos acompañan en nuestro Facebook Live, en nuestro habitual Facebook Live que hacemos los jueves a las 5 de la tarde. Muchas gracias a las personas que ya nos han escrito, nos han mandado sus preguntas, que tienen algunas inquietudes, porque pues básicamente hoy es el día en donde vamos a tratar de responderlas y resolver la mayoría de ellas. Hoy con un tema muy importante y además que está en el orden del día, porque el viernes pasado salió un decreto, el 797 del 2020, a propósito de la facultad de terminar los contratos de arrendamiento de manera unilateral por parte de los arrendatarios de locales comerciales. Y esto, por supuesto, a pesar de que el decreto es bien corto, ha generado muchas inquietudes porque en la práctica la cuestión parece tener siempre algunas situaciones específicas que es importante analizar y abordar. Y esa es nuestra intención. Recuerden que en este Facebook Live que realiza la firma Pavón Abogados y Asociados, básicamente lo que queremos es plantearles a ustedes cuál es la posición jurídica o el punto de vista jurídico, pero siempre desde el lado práctico, siempre desde el lado entendible, sencillo, pero pues, por supuesto, siempre con técnica jurídica. Y por eso hemos invitado a 3 expertos en la materia. Estos 3 abogados que nos acompañan el día de hoy son amigos de la casa y precisamente por eso los quiero pues invitar a que esta conversación sea más, no tanto de tipo formal, sino más bien tranquila, casi que como una charla entre amigos, entre colegas. Y pues por supuesto que sientan la libertad también de expresar sus opiniones y sus criterios independientemente de si es la pregunta que les correspondió o no, porque pues la idea es simplemente transmitir y comunicar a las personas que nos están viendo. Bueno, por un lado tengo yo al doctor Fernando Montoya. El doctor Fernando Montoya es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, es asesor, consultor en diferentes materias, en temas corporativos, pero también en derecho administrativo. Y el doctor Fernando Montoya además ha sido profesor de nosotros, o la mayoría de nosotros, abogados de varias universidades, especialmente de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Fernando, un gusto tenerlo acá. Gracias por venir y aceptar la invitación. Muchísimas gracias, doctora Marta. Para mí es un placer igualmente estar en esta charla compartiendo con distinguidos colegas y esperando tener una concurrida asistencia. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, también tenemos a la doctora Mónica Lozano. La doctora Mónica también es docente. Ella, quiero contarles que ella me dictó clase en el Diplomado de Arbitramiento Nacional e Internacional, ahí nos conocimos, pero también, pues la doctora es súper reconocida porque ella tiene una trayectoria, además de ser abogada del externado, tiene un máster en Comercio Internacional de la Universidad del País Vasco y especialización en Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid. Es experta en varios temas de responsabilidad contractual, extracontractual, gestión de intangibles, propiedad intelectual, mejor dicho. Doctora, además, por supuesto, socia de una firma muy amiga nuestra, que es Lozano, Villamizar y Morales. Es que siempre les cambio el orden. Doctora, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. A ustedes, qué gusto estar aquí compartiendo con tan queridos colegas y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, gracias, doctora, por venir. Y por último, nuestra colega, la doctora Luisa Herrera. La doctora Luisa Herrera es también abogada de la Universidad de Externado, tiene un máster en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad de Queen Mary University of London. También, digamos, es docente, investigadora del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad de Externado y coordinadora del área de propiedad intelectual de la firma en la que está la doctora, desde la firma Herrera. Herrera Abogados. Herrera Abogados. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. No, usted, doctora Marta, muchas gracias por la invitación, de verdad, y también pues es un honor estar entre estos colegas y pues especialmente el doctor Fernando Montoya, que me dictó clase, fue mi profesor también de toda esta materia, entonces muy interesante estar y honrada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Les voy a hacer unas preguntas de tipo supremamente práctico, pero como les decía, seamos libres en responder de pronto o hacer algunas precisiones si a ustedes les parece necesario.
en todas las preguntas que ustedes consideren. Bueno, resulta que como veníamos hablando, el viernes pasado salió el decreto 797. Digamos que ya había habido una regulación vía decreto de los contratos de arrendamiento, tanto los, digamos, vivienda urbana como los comerciales, los de local comercial. Pero ahora viene una específica, que es este decreto, que es sobre local comercial y específicamente sobre la facultad de terminar unilateralmente el contrato. Lo primero que se preguntaría es, ¿quién debe o a quién aplicaría? Pero antes de entrar en esa discusión de a quién aplicaría y cómo se ejercería esa facultad, yo quisiera que le contáramos a la audiencia, sin pandemia, sin decreto, cómo normalmente las partes terminan unilateralmente el contrato de arrendamiento, es decir, cómo lo puede hacer tanto arrendador como arrendatario, para ahí sí después mirar cómo cambia a partir de esta situación actual en la que estamos y con este decreto. Doctora Luisa, ¿cómo normalmente, o digamos, sin decreto, sin pandemia, en una situación ordinaria, se termina este contrato unilateralmente? Sí, en efecto, pues el decreto, y para los asistentes hay que hacer una claridad, que el decreto se sale totalmente de la normalidad de las reglas generales de contratación y el negocio jurídico, en donde la regla general es que la terminación, para que exista terminación del contrato, efectivamente debe haber intervención del juez, ¿vale? Entonces, existen unas causales específicas, existe el decreto, que el decreto, efectivamente, como usted lo señala, el decreto establece unas situaciones específicas en las cuales, sin intervención del juez, podrá haber terminación unilateral del contrato. ¿Por quién? Únicamente por parte del arrendatario, pese a que son dos partes contractuales que podrían llegar a terminar unilateralmente, pero el decreto solamente contempla la posibilidad para que lo haga el arrendatario en situaciones específicas que se tocarán después, no en todas las situaciones. En una situación ni siquiera por fuera de la pandemia, sino absolutamente por fuera del decreto, y por fuera del decreto me refiero a esas actividades que no están contempladas dentro del decreto, que puede ser muchos arrendatarios de locales comerciales que no están incluidos dentro de esas actividades comerciales, ¿vale? Entonces no es solamente por fuera de la pandemia, sino incluyendo en este periodo de pandemia, incluyendo en este estado de emergencia, les aplicaría lo que voy a decir a continuación. Lo mismo también, entonces, se aplicaría para los que le seguían aplicando el decreto anterior. Estas, entonces, se deben remitir, es necesario remitirse a las normas generales de negocio jurídico y siguen aplicándose todas las reglas generales. Y en ese sentido existen argumentos teóricos y argumentos normativos, argumentos teóricos y de la norma, donde se podría derivar situaciones o argumentos para poder terminar un contrato. Pero ojo, que sería necesaria la intervención del juez, siempre sería necesaria la intervención del juez. Entonces, para eso, efectivamente, se ha discutido muchísimo acerca de argumentos teóricos relacionados con la fuerza mayor, argumentos teóricos relacionados con la teoría de la imprevisión, que se van a tocar más adelante. Sin embargo, ahí quisiera puntualizar que ha habido muchísimas confusiones frente a todos estos puntos, en donde se ha aplicado la fuerza mayor como una causal una causal de extinción de las obligaciones, lo cual no corresponde, efectivamente, como se tocará posteriormente y seguramente se profundizará. Sin embargo, en un caso en el cual se alegue la responsabilidad frente al canon de arrendamiento de un arrendatario, pues se discutirá si estaba o no frente a una situación de fuerza mayor, pero habrá que analizarlo caso por caso. Ese es un argumento teórico que podría analizarse en una situación en donde se discute si cabe o no si cabía o no una terminación. Pero insisto, debe intervenir el juez y siempre debe haber terminación con intervención del juez. Existe otro argumento teórico que es la teoría de la imprevisión, que la teoría de la imprevisión efectivamente debe, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones, debe existir una excesiva onerosidad para que efectivamente se busque la revisión. ¿Y qué se busca? ¿Por qué se busca? Porque ha habido un rompimiento del equilibrio contractual, se rompe ese equilibrio que se había estimado desde el inicio del contrato. Entonces, es otro argumento también que podría servir y que si se lleva al juez, se puede solicitar la revisión para que exista un reequilibrio económico del contrato o también orientada a la terminación. Esa es otra posibilidad orientada a la terminación, ¿vale?
Existen también entonces, además de otras circunstancias, existe otra situación también que se ha hablado mucho acá y que a nivel internacional teóricamente se ha desarrollado mucho, que es el tema de la frustración del contrato. Entonces, ambas partes podrían llegar a hablar de la frustración del contrato, como quiera que ese vínculo contractual al cual están atados en estos momentos, pues no, evidentemente no están bajo las mismas circunstancias bajo las cuales pactaron y contrataron desde el inicio, ¿vale? Pero entonces llega este decreto y nos sigue, aunque se aplica de manera retrospectiva, es decir, se aplican a los contratos que ya se venían ejecutando y que se celebraron bajo otras normas contractuales, establece unas excepciones, pero sin contar esas excepciones, bajo otras actividades, por ejemplo, que no sean bares, que no sean discotecas, que no sean gimnasios, que no sea un spa, por ejemplo, sino que sea, por ejemplo, un restaurante o que sea una oficina de abogados, por ejemplo. Son actividades que estarían por fuera. Pues entonces se pregunta efectivamente qué hace un arrendatario y qué hace un arrendador. Entonces, de manera teórica, ya planteé como los argumentos que se podrían discutir, pero tendría que ser ante un juez. El borrador del decreto inicialmente lo que planteaba, ese borrador que estuvo recorriendo, planteaba la necesidad de que las partes acudieran primero o renegociaran el contrato, y esa es la norma general que ha habido, y siempre te acudes a la renegociación del contrato. El Estado acá lo que está procurando es intervenir el contrato en este estado de excepción, en este estado de emergencia, que después discutiremos si es válido o no, o si el decreto pasaría esos términos de constitucionalidad. En términos normativos, la norma, ni absolutamente ninguna norma expedida hasta el momento, y menos en este estado de emergencia, ha derogado las normas generales de negocio jurídico, ni tampoco las normas aplicables al contrato de arrendamiento en general. Entonces, estamos hablando de arrendamiento de locales comerciales, y para eso se establecen unas causales específicas en donde el Código de Comercio permite hablar de la expiración, se habla de la expiración del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces el código de forma muy casuística trae algunos ejemplos. Entonces lo que dice es, puede expirar, que además es taxativo, puede expirar el contrato de arrendamiento cuando se ha destruido la cosa, cuando el arrendatario ha incumplido, ¿vale? Entonces ese es un derecho, es uno de los derechos también que tiene el arrendador, de dar por terminado o acudir a la terminación unilateral del contrato. Cuando existe un término también, entonces cuando se ha vencido ese término o ha expirado ese término, o cuando el derecho del propietario, es decir, del arrendador, ha expirado. Entonces, si analizamos esas situaciones, no nos podemos salir de esas situaciones, casuísticamente hablando, y tal como está regulado en el Código de Comercio, no nos podemos salir de ahí para contemplar la posibilidad que tendría el arrendador de terminar unilateralmente el contrato, ¿verdad? Ahora, existe también otra posibilidad, discutible o no, yo creo que no, que también pudiera aplicar el artículo 1546 del Código Civil. Entonces, ya no hablaríamos de terminación, sino de resolución del contrato si existe un incumplimiento por parte del arrendatario. En todo caso, la terminación también opera porque el mismo Código de Comercio, y en esto yo sé que estoy siendo muy jurídica, pero en términos prácticos es el arrendador puede terminar unilateralmente el contrato o puede dar por terminado si la otra parte, el que está usando el bien, no está cumpliendo con su obligación, que es ¿cuál? La obligación del pago del canon de arrendamiento o destinar el bien para el cual fue pactado, ¿vale? Por el otro lado, existe otra obligación, unas obligaciones como en todo y más en un contrato bilateral y conmutativo como este, en donde correlativamente el arrendatario también tiene una obligación que es efectivamente de cumplir con el pago del canon de arrendamiento, y el arrendador tiene la obligación de garantizar el uso y goce del bien
pero, y lo establece así el artículo correspondiente, dice, no solamente el uso y el goce del bien, porque sé que se ha discutido muchísimo este tema, y dice, no, pues el arrendatario sí lo puede usar, entonces pues ya se está cumpliendo con la obligación que tiene el arrendador. Sin embargo, el mismo artículo dice, para el uso y goce para el cual fue contemplado en el contrato o la destinación que se le dio al bien inmueble del cual se esté hablando. Entonces, efectivamente, si no se cumple con esa obligación, no solamente se está incumpliendo con la obligación, sino que pierde o se frustra el contrato y efectivamente podría existir extinción de la causa, que es lo que se ha discutido mucho, si existe o no frustración del contrato, que es pues un tema sobre el cual podríamos profundizar mucho más. ¿Qué otra posibilidad también se tiene? Ambas partes tienen la posibilidad de alegar entonces el incumplimiento y entonces buscar la resolución, que la resolución... Ay, sí, dime, Marta. Una pregunta, digamos, de cara a, estamos hablando todavía sin pandemia, sin decreto, sin nada. Si yo arrendatario quisiera terminar... O incluso pandemia, solo por fuera de las actividades que están en el decreto. Ok, pero digamos que yo, arrendatario, quisiera terminar unilateralmente el contrato, ¿tengo que hacerlo con un tiempo de anticipación o no? Sin el decreto, sin la pandemia, digamos, normalmente si yo quisiera terminar como arrendatario de local comercial el contrato de arrendamiento, tendría que avisarlo con una determinada antelación, digamos, si no existiera una causa, sino sin mi sola voluntad. Claro, no, efectivamente lo que dije ahorita, no es, y en eso estamos claros que no lo puede hacer por mera voluntad de la parte, no puede terminar el contrato. Y por eso contractualmente, primero, lo primero que tiene que mirar, para los que nos están viendo en estos momentos, lo primero que hay que mirar es qué dice el contrato. Y el contrato generalmente establece contractualmente cuáles son las salidas que tiene la parte contractual. Y generalmente lo que se establece es tiene que haber un preaviso, o lo que decimos nosotros los abogados, que además es una palabra un poco negativa y fuerte, que es el desahucio, ¿listo? Notificar anticipadamente de la terminación del contrato. Entonces, no lo puede hacer deliberadamente. Si no está contemplado en el contrato, de todas formas están estas normas y para eso habría que distinguir si estamos ante un contrato con término definido o con un término indefinido, ¿vale? Entonces, eso es importante considerar. Y efectivamente los argumentos siempre van a ser para alegar la posibilidad de terminar el contrato, van a ser el incumplimiento, la terminación o si estamos ante un caso de resolución en donde podríamos pedir ejecute la obligación, ¿listo? Cumpla con su obligación o terminemos el contrato, ambas con indemnización de perjuicios. Perfecto, perfecto, listo. Ahora hablemos del decreto como tal, específicamente el decreto de doctor Fernando Montoya. Quisiéramos preguntar, bueno, primero, ¿a qué tipo de contratos aplica este decreto? Y cómo se lleva a cabo esa facultad de terminación unilateral que se establece allí. Doctor Fernando, el micrófono. Lo tiene silenciado, creo. Esto, perfecto. Ahí sí, ahora sí. Muchas gracias. Lo primero es hacer una pequeña precisión en adición, digamos, a lo que ya nos ha dicho la doctora Luisa, y es que es cierto, al contrato de arrendamiento por fuera de la pandemia, se le aplican las reglas del Código Civil relativas al arrendamiento de cosas, el cual prevé en el artículo 208 las causales de expiración, como ella bien lo dijo, del contrato de arrendamiento, y seguidamente el artículo 2009 se refiere al desahucio, que es una especie de preaviso y que debe producirse con una anticipación según el tipo de contrato del que se trate, según los periodos que se haya acordado para el pago, si es por días, por semanas, por meses, etcétera. Entonces, es algo que dice el Código Civil. El Código de Comercio, por su parte, que es también una norma de carácter especial frente a las normas del Código Civil, en el sentido de que tienen por propósito asegurar de alguna manera la protección del empresario arrendatario, del empresario que a título de arrendamiento ocupa un local comercial, y dentro de las causales también agrega, además de las del 208 del Código Civil, de las que hemos venido hablando,
agrega como causales de terminación básicamente que el arrendador necesite los locales para ocuparlos, bien sea a título de vivienda o para tener en ellos un establecimiento mercantil suyo propio, que tiene que, valga la aclaración, tiene que referirse a una actividad sustancialmente distinta de aquella que venía ocupando el arrendatario. Y la otra causal es cuando el local deba ser desocupado para efectos de demolición, de remodelación, etcétera. ¿Sí? A todo eso se agrega que el contrato de arrendamiento de locales comerciales como contrato que es, también permite entonces, además de estas causales que eventualmente sobre las cuales pueden mediar acuerdo de las partes, no necesariamente tienen que acudir, se acude al juez básicamente cuando hay un desacuerdo, ¿no? Entre las partes, cuando una, sí, pero si una le dice a la otra que necesita el local para remodelarlo y la otra se lo devuelve sin ningún problema, pues no, se presentó la circunstancia descrita en la ley sin necesidad de la intervención judicial y además, pues como contrato que es, pues obviamente siempre será factible terminarlo por acuerdo de las partes. Entonces, simplemente esa precisión. Ese, digamos que es el marco general, del contrato de arrendamiento de locales comerciales. El gobierno vino ahora, y con esto empiezo a responder su pregunta, doctora Marta, a expedir el decreto 979 para hacerle frente a la pandemia, dentro del grupo de decretos que pretende hacerle frente a la pandemia, y vino a regular un aspecto muy particular del contrato de arrendamiento de locales comerciales, cuál es el de la terminación unilateral por parte del arrendatario. Terminación unilateral, que quiere decir que la hace motu propio, por decisión autónoma, el arrendatario, sin el concurso del arrendador, sin que el arrendador tenga que decir algo al respecto. El arrendador no tiene que decir absolutamente nada al respecto. Aquí se trata de una manifestación unilateral de voluntad del arrendatario, de un deseo de él, y la ley lo protege en este caso, el decreto 979, y simplemente quiero hacer una precisión también adicional, es que tradicionalmente en nuestro sistema jurídico se conocen dos circunstancias que generan facultades al presidente de la República para que legisle, para que de manera extraordinaria él legisle. Y dentro de esas dos hipótesis extraordinarias, una es el estado de conmoción interior, ¿no? Cuando se encuentra gravemente alterado el orden público, y en consecuencia el presidente de la República declara el estado de conmoción, que era lo que se conocía antes de la actual Constitución como el estado de sitio, y dentro de la conmoción interior el presidente queda facultado o asume pro tempore la facultad de expedir normas única y exclusivamente con el propósito de sortear ese estado de conmoción interior, razón por la cual esas normas tienen un carácter transitorio, ¿no? Mientras dure el estado de grave perturbación del orden público, el presidente de la República ejerce esa función. Y el otro es el estado de emergencia económica y social o ambiental, que es el que estamos viviendo actualmente como consecuencia de el nuevo coronavirus o COVID-19. Y dentro de estas funciones presidenciales, el presidente asume esa potestad legislativa también de manera transitoria. La potestad es de manera transitoria, pero a diferencia de la conmoción interior, las normas que expida con ocasión de la emergencia económica tradicionalmente tienen un carácter permanente, ¿sí? Porque precisamente el objeto es sortear esa emergencia económica, y si las normas perdieran su vigencia, pues muy posiblemente volverían las razones que dieron lugar a su expedición. No obstante, aquí tenemos un caso excepcional con el decreto 967, 797.
797, y es que el decreto tiene una vigencia en el tiempo ya determinada en el mismo, y que básicamente va desde su expedición hasta, creo que el mismo decreto lo dice, hasta el 31 de agosto del presente año, porque se entiende que se parte de la base de que para el mes de septiembre, digámoslo, ya estaremos en unas condiciones relativas de normalidad, y digo relativas porque todos sabemos, para utilizar también una de las expresiones de moda, que ahora han surgido varias con ocasión de la pandemia, ¿no? La de reinventarse, la de la resiliencia que nos recuerdan todo el tiempo, pero además también hay otra expresión, y es que vamos a vivir una nueva normalidad. Es decir, no va a ser la misma normalidad de antes, sino es una nueva normalidad. Entonces, para cuando venga esa nueva normalidad, se entiende que este decreto habrá perdido su vigencia. Entonces, digamos que ese es el marco. El decreto entonces vino a regular, a mi manera de ver, de manera insuficiente sobre todo, pero también en algunos aspectos inadecuada, y muy posiblemente, si el tiempo nos lo permite, me gustaría tanto con usted como con las dos distinguidas colegas invitadas también por usted, doctora Marta, discutir ese tema sobre si en realidad el decreto se quedó corto o no se quedó corto, si hubiera podido ser mejor en su redacción y eventualmente ampliar hipótesis que no contempló. El decreto básicamente tiene entonces, como le digo, y de acuerdo con su artículo primero, tiene como objeto regular extraordinaria y temporalmente la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios. Esa facultad, entonces, repito, algo que ya había mencionado anteriormente, está reservada únicamente al arrendatario la posibilidad de terminarlo unilateralmente, y puede hacerlo siempre y cuando se cumplan los supuestos de hecho que el mismo decreto contempla y sobre los cuales estaremos hablando. Digamos, doctor, una pregunta. Digamos, concretamente frente a la manera o al modo de realizar esa terminación unilateral como lo establece allí, ¿cómo sería el modo? Pues porque digamos que el artículo es bastante, por decirlo así, el decreto, perdón, es bastante corto y trae prácticamente el procedimiento, pero en líneas generales. Sin embargo, han surgido varias inquietudes de cómo se debe realizar esa terminación. Entonces, ¿cómo sería esa terminación unilateral a la luz de este decreto? Sí, el decreto, como tú bien lo mencionas, no contempla absolutamente nada en cuanto al cómo procede el arrendatario a la terminación unilateral a la cual lo faculta este decreto, esta norma. Habida cuenta de que el decreto guarda silencio sobre la materia, pues obviamente es necesario acudir a las normas generales. Y en ese orden de ideas, todos ustedes lo saben, pues en materia de derecho, nosotros decimos que lo importante es poder probar las cosas, no solamente generar un hecho o un derecho incluso, sino poderlo probar, poderlo establecer. Y en términos generales, lo recomendable es, y lo usual en esta materia, también de alguna manera acudiendo a otras reglas de interpretación en materia legal, como es la analogía, pues lo que por costumbre se tiene establecido es que se haga por correo, y ojalá por correo certificado, de manera tal que quien efectúa una notificación a quien es parte, a quien es la otra parte en el contrato, se dé por enterado y no quepa la menor duda de que efectivamente esa manifestación se produjo. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que probar como arrendatario es que la intención de dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento se produjo, que yo le expresé al arrendador mi deseo de dar por terminado habida cuenta de las circunstancias generadas por la actual pandemia, por las actuales circunstancias, y por ende debe quedar un rastro, y ese rastro precisamente ha hecho que por costumbre
lo aconsejable es que se haga por la vía del correo certificado, por una comunicación que por vía correo certificado, en este caso concreto, el arrendatario le entrega al arrendador. Ok, y lo tendría que hacer, bueno, por correo certificado o también de golpe podría ser a través de un correo electrónico que tuviera una certificación de recibido, como los Certimail, ¿no? Que se envía y se sabe, le dan a uno el certificado de que se recibió el mail, también podría servir. Y la otra pregunta es, listo, se envía la carta, pero tiene que haber un tiempo de anticipación porque es que el decreto no trae nada de preaviso. ¿Habría preaviso aplicando otras reglas análogas? Eh, pues, a ver, normalmente, por costumbre también en materia de arrendamiento de locales comerciales, el periodo que regula los pagos usualmente es el mes, es por mes. Y aquí, en aplicación de la norma del desahucio a la que aludía la doctora Luisa, el artículo 2009 del Código Civil, como quiera que el pago del canon de arrendamiento se surte de manera mensual, pues obviamente en aplicación de este artículo 2009, el efecto de esa comunicación, esta comunicación que entre otras cosas, digámoslo también de una vez por todas, equivaldría francamente a un desahucio, ¿sí? Estamos partiendo de la base de que se trata de un contrato a término indefinido y que por ende, habida cuenta de que existe el deseo del arrendatario exclusivamente de darlo por terminado unilateralmente, él, acudiendo a la figura del desahucio del artículo 2009, le comunica al arrendador su intención de darlo por terminado, circunstancia que debe tomar efecto en el periodo de pago subsiguiente, de acuerdo con el mismo artículo 2009 del Código Civil. Claro, pero si yo estoy como arrendatario en una situación prácticamente de quiebra, que es a quienes se supone que va dirigido el decreto, ya vamos para allá, no puedo ejercer mi actividad y no puedo esperar al mes o hacerlo con un mes de anticipación, lo podría hacer ahora para que se terminara el contrato en 10 días, 5 días, mañana o en 15 días. Igual eso no me exonera del pago del canon correspondiente al periodo dentro del cual yo estoy haciendo la declaración. Si yo hago la declaración hoy, 11 de junio, ¿sí? Yo no puedo pretender que esa declaración, ¿sí? No obstante la inmediatez de las comunicaciones hoy en día, tenga efectos en el mismo mes de junio. Necesariamente habría de tener efectos en el mes subsiguiente por temprano, de acuerdo con el artículo 2009 del Código Civil. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctora Mónica, volviendo a un tema, digamos, a la aplicación de este decreto, hablábamos que este decreto básicamente tiene que ver con arrendamientos de locales comerciales, que solamente aplica para el arrendatario, como decía el doctor, pero surge la inquietud de si solamente se puede aplicar para aquellos arrendatarios que establece el decreto. El decreto precisa con mucho detalle cuáles son las actividades a las cuales, digamos, aplicaría. ¿Es posible pensar que se extiende a otro tipo de actividades? Digamos, en concreto, ¿a quién aplicaría y a quién no? Muy buena pregunta. En el marco que acaba de mencionar el doctor Fernando, este decreto es de aplicación restrictiva por el tipo de decreto que es. Es decir, aquí no nos cabe a ninguno de nosotros hacer interpretaciones más amplias ni más extensivas. Entonces, es lo que dice el decreto. Por lo tanto, solo se aplica este decreto, que en últimas, como se ha dicho, es la facultad de hacer una terminación anticipada para las actividades y sectores mencionados en el decreto. Restaurantes, alojamientos, spa, gimnasios, bares. Y siempre que se cumplan los supuestos de hechos de la norma, que básicamente son que esa actividad, me voy a tener ahí un poquito, esté en imposibilidad de ejecutar la actividad desde el 1 de junio y que esté dentro del marco de esas actividades. Y que además, voy a utilizar la palabra exacta del decreto, esté al día con los pagos a los que haya lugar, digamos en materia de cánones, con los servicios públicos y con la administración. Es decir, para poder usted ejercer esa facultad, tiene que haber estado al día, tiene que ser parte de las actividades mencionadas por el decreto y tiene que estar en imposibilidad de ejecutar su actividad.
Me voy a referir ahí a una cosa pequeña y es la palabra imposibilidad, como no estamos en una ampliación de interpretación, es que yo no pueda ejecutar. Y como quedó el decreto, es imposibilidad en la actividad. Desafortunadamente, en mi opinión, el decreto no deja claro que sea imposibilidad respecto del local del que se está hablando, es imposibilidad de la actividad del arrendatario. Entonces quedan, y lo discutiremos ahora, en el aire cosas como, ¿qué pasa si el arrendatario puede hacer esa misma actividad pero no en el local? Por ejemplo, si lo hace desde su casa. ¿Qué pasa si la imposibilidad no es absoluta, sino no es mucho, digamos, es pequeño? ¿Qué pasa si la imposibilidad es solo en ese local, pero no en el resto de la actividad de la empresa? Lo que yo sí creo que queda claro es que la imposibilidad implica que no se pueda ejercer la actividad. Por lo tanto, pongamos ejemplos como que hay domicilios en el local de que se está hablando, como que de alguna forma hay una producción, así sea pequeña, que el ingreso no alcanza, se alcanza. La norma no está hablando de si es excesiva, de si es demasiado, de si es gravosa, simplemente que sea imposibilidad. Por lo tanto, en mi opinión, habría que interpretarla así. Entonces, supuestos de hechos y actividades específicas del decreto. Claro, pero increíble, ¿no? Porque el decreto pareciera proteger al arrendatario eh, de pronto que está en estas actividades, que ejerce estas actividades, pero pues está regulando un tema de arrendamiento que debería estar directamente relacionado con el uso del local comercial, no con la Correcto, actividad como tal, sino con el uso correcto. del local comercial de esa actividad. Correcto. Y por Pero lo que supuesto, dice la doctora muchos de es, los oyentes dirán, ¿y por qué mi actividad no? ¿Por qué yo claro, no? Si yo también he de cable. Y lo cierto es, en mi opinión, como es restrictivo además de aplicación, no nos guste o no, no hay posibilidad de interpretación extensiva. No claro. podemos ir más allá. Y eso también significaría que aquellas personas que no están dentro del listado, así les haya sido imposible, y yo ahorita, digamos, traía a colación el tema de los locales de los centros comerciales que no se han abierto, no están dentro de los, bueno, no todas las actividades, generalmente no están dentro de las actividades que establece el decreto, pero de todas formas ellos no estarían cobijados porque no se establece allí Exacto. esa expresamente. Digamos que volvamos a lo que la doctora Luisa nos mencionaba, que hay dos universos. Aquellos que quedaron descritos dentro del decreto y entonces podrán hacer una terminación anticipada de conformidad con el decreto y estos dos supuestos que yo acabo de mencionar. Y el resto, que estarán bajo las normas y los parámetros ya mencionados por el doctor Fernando y la doctora Luisa, que podrán hacer su terminación o bien de acuerdo al contrato y tendrán que examinar su contrato, y ahí me detengo en otra cosa rápida, o bien de acuerdo a las normas generales de derecho. Los contratos están hechos y su esencia pues es cumplirlos. Usted se puso de acuerdo, dos partes llegaron a un consenso, se definieron unos parámetros, deben cumplirse y a eso habrá que acudirse. Si eso le permite a usted terminar, tendrá que verlo y si no, tendrá que irse a las normas anteriormente mencionadas por el doctor Fernando y la doctora Luisa o a figuras excepcionales, como también mencionó la doctora Luisa, para terminar cualquier tipo de contratos, como lo son la fuerza mayor, la imposibilidad sobrevenida y la teoría de la imprevisión. Claro, de acuerdo. Pero entonces en ese punto me detengo para preguntarle, doctora, algo, y es, si no existiera este decreto o para las personas que no aplican este decreto, podrían terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento teniendo en cuenta esta situación de pandemia, tal vez justificados en una fuerza mayor o en Eh, una imposibilidad. Ahí hay que tener cuidado con esa figura y lo digo sobre todo para los que nos acompañan y no son abogados. Hemos dicho todos que todos estamos sufriendo de algo terrible, que todos estamos siendo de manera generalizada afectados por esta situación y eso es cierto. Pero de ahí a que todos estemos siendo posibles sujetos de una fuerza mayor, hay una gran diferencia. Primero, la fuerza mayor se mira caso por caso de manera específica. Para que yo pueda hablar de una fuerza mayor, se requiere que a mí la consecuencia del evento, no el COVID, sino la consecuencia en mi negocio, en mi obligación, en mi negocio jurídico, sea imprevisible e irresistible. En lo imprevisible hay una discusión amplia, pero quizás donde más haya dificultades de interpretación es en lo irresistible del tema. Y ahí viene aunado con otra característica obvia que es la imposibilidad. ¿Qué tan irresistible y qué tan imposible es para mí cumplir con la obligación y demás? Esa imposibilidad, según se ha establecido, tiene que ser permanente y absoluta, si no yo no puedo siquiera hablar de fuerza mayor.
E incluso en el evento de que se pueda aprobar fuerza mayor, cuya prueba está a cargo de quien la alega, en este caso del arrendatario, si quisiera hacer uso de ello, tiene que verse que la fuerza mayor no extingue como tal la obligación, sino, y en eso hay una discusión también amplia, pero en principio los perjuicios derivados de la misma, es decir, lo que se deriva de perjuicios, pero no como tal la obligación. Quisiera referirme rápidamente a los dos puntos que tocó la doctora Luisa, pero antes termino la fuerza mayor y lo uno con un concepto que ya salió de la Superintendencia Financiera a propósito de la pregunta, ¿pueden las aseguradoras proceder con el no pago o con impago de las pólizas de arrendamiento alegando que hay fuerza mayor? Y vamos a discutir ahora cuál es lo que asegura una póliza, es el incumplimiento de un contrato. Entonces, lo que dice la Superfinanciera a propósito de esto es un tema muy importante. En materia de obligaciones de género, que son aquellas que se pueden intercambiar, no estoy comprando algo específico, algo detallado, sino algo que va naranjas, ¿cierto? Dinero, las obligaciones dinerarias, la fuerza mayor pues simplemente no extingue, no acaba la obligación, ¿cierto? Porque se puede reemplazar con varias. Entonces, en el canon de arrendamiento, como se trata de una obligación de dinero, la superintendencia dijo, es una obligación de género frente a la cual no se puede alegar fuerza mayor. Y termino diciendo, como lo mencionó la doctora Luisa, lo otro que podría alegar cualquier arrendatario o cualquier deudor en el marco general de las obligaciones es la teoría de la imprevisión, que como bien lo mencionó la doctora Luisa, es cuando algo es exorbitante y excesivamente oneroso. No estamos hablando de que es más difícil, es más engorroso, me queda mucho más terrible, no sé si llego o no. No, tiene que probarse de una manera objetiva al juez que hay una excesiva contraprestación mía que no se esperaba al principio del contrato. Y ahí el efecto es o que el juez me pone a renegociar, ¿cierto? Normalmente el juez no da los términos de renegociación, sino obliga a las partes a renegociar o que termina el contrato. Esas son las figuras que, como bien dice el doctor Fernando, se siguen aplicando, porque es que los términos del Código de Comercio, los términos del Código Civil y estas figuras generales de derecho no quedaron derogadas, entonces podrían ser usadas con estas particularidades que estamos viendo en los casos que están fuera de decreto. Claro, de acuerdo. Ok, vale. Pero bueno, mirando un poco que, bueno, ya sabemos que aplica para ciertos arrendatarios, que la lista es taxativa, es decir, no nos podemos salir de lo que dice el decreto, no se extiende a los arrendadores. De verdad que ha habido varias inquietudes de los arrendadores, porque así como el arrendatario puede estar en una posición bien compleja, el arrendador también. Entonces quería preguntarle a la doctora Luisa justamente eso. Si eventualmente, bueno, ya dijimos que no era posible extender los efectos de este decreto al arrendador, pero si ello no es posible, ¿qué puede hacer el arrendador que en este momento ve que o no le pagan el canon o lo pagan tardíamente o sabe que el arrendatario no le va a poder cumplir así quisiera, pero que tampoco puede llegar o tampoco han llegado las partes a una terminación bilateral o que el arrendatario tampoco ha tomado la decisión, aún pudiendo hacerla de conformidad con el decreto? ¿Qué podría hacer entonces el arrendador? Sí, doctora Marta, muchas gracias. Quisiera de todas formas referirme porque estaba mirando, estaba chismoseando un poco con las preguntas que estaban haciendo y los puntos que estaban tocando, porque entiendo, nos están viendo muchas personas que están teniendo efectivamente estos problemas y más que pues obviamente toda la teórica que podemos durar horas, que nos apasiona a los cuatro seguramente, alrededor de todos estos temas sobre teoría de imprevisión podemos hablar muchísimo, en donde acá incluso comentaban que la teoría, ya se ha dicho que el tema de la pandemia no era imprevista. A ver, es un poco discutible y no sé realmente quién realmente podría decir que era previsible que nos fuera a tocar semejante realidad mundial tan retadora a la cual estamos sujetos en estos momentos y que es muy retador. Pero entonces para el entendimiento, de todas formas quisiera como precisar porque ahí pasamos a una pregunta que me hacía la doctora Marta y luego como que no terminé unos puntos que quería tocar, que efectivamente lo tocó el doctor Montoya rápidamente, y es que en efecto, y a tu pregunta, también se extiende un poco a tu pregunta, es el decreto
el decreto que tenemos en estos momentos se aplica solo a unas actividades. Ahí nos estaban preguntando precisamente, bueno, ¿a qué actividades? Entonces, leo textualmente: bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, spa, sauna, turco. Está en el primer artículo en donde se dice que no se puedan ejercer, y efectivamente está incluido también efectivamente el servicio de comida. Y entre los servicios de comida está efectivamente los restaurantes, que ahí yo puse el ejemplo con restaurante, pero fue equivocado porque efectivamente el mismo decreto lo está extendiendo a restaurantes. Entonces el arrendatario de un restaurante podría acogerse a este decreto, de un spa, de un gimnasio, que no puedan realizar las actividades comerciales acá. Ahora, respondiendo a tu pregunta y refiriéndome a los puntos anteriores, haciendo la claridad, yo decía, no es posible la terminación unilateral, y definitivamente no es posible sin la intervención del juez. Sin embargo, si existe la norma específica, existen normas para el mandato, la revocatoria del mandato. La revocatoria es unilateral y estoy terminando el contrato de mandato y no necesariamente tuve que ir al juez. Efectivamente existen muchas normas, el BGB a nivel internacional, existen muchos ejemplos, BGB, Código Civil francés, en donde existen específicos casos en donde la parte puede terminar unilateralmente el contrato sin la intervención del juez. Sin embargo, y es el punto que quiero dar claridad y en el que quería enfatizar en la primera pregunta, es solamente en las causales específicas que están en la norma. Si el arrendatario no ha incumplido, si el arrendador no lo necesita para su casa o habitación, o para un local comercial, una actividad comercial completamente diferente a la del arrendatario, pues evidentemente no podría darle terminación unilateral. Entonces, frente a todas estas discusiones que se dan frente al decreto, efectivamente, y me ha pasado en donde yo a veces he estado en las dos partes y en las dos situaciones, y a veces digo, oiga, pero también es injusto si el arrendador es la única renta que está recibiendo de ese canon, que le terminen unilateralmente. ¿Qué derechos puede tener el arrendador? Pues los que ya señalé. De todas formas, la norma, y si analizamos el Código de Comercio, de hecho, todas las normas del Código de Comercio sí facultan al arrendador terminar unilateralmente el contrato, mientras que al arrendatario tendrá que cumplir unos requisitos para que lo pueda hacer, y si existe un desahucio con un preaviso determinado antes de que venza el contrato. Entonces, si pasa o no, esa es una pregunta relacionada con lo que tú decías, ¿pasa o no el juicio de constitucionalidad? Entonces, ¿es justo o no? Porque acá en todo esto y a nivel contractual también se analiza la justicia contractual y la equidad, la aplicación de la equidad, y bueno, hablemos de cuál es la equidad acá y apliquemos la justicia en el caso en concreto. Es cómo hacemos para equilibrar este contrato. Lo que es cierto es que, y lo que no veo, es que unas partes se vean obligadas a seguir atadas a un contrato en donde ya ninguna de las dos, por una situación imprevisible, ajena, extraña a cada una de ellas, no puede seguirse ejecutando, al menos no de la misma forma como se contrató inicialmente. Tal vez se pueda seguir ejecutando. Entonces, alguien alguna vez me decía, pero es que el bien inmueble se puede seguir usando y así no se pueda seguir explotando. Pero es que el tema es cómo se combinó y qué las partes convinieron, que al menos a veces vamos muy a la norma, pero realmente recordemos la autonomía de la voluntad de las partes, que por eso no se puede terminar unilateralmente el contrato en todas las situaciones, precisamente por eso, por el pacta sunt servanda que nosotros los abogados del cual hablamos tanto, que es la ley, el contrato es ley para las partes y solamente se puede deshacer por las causas legales o por mutuo acuerdo, como lo señalaba el doctor Montoya. Entonces, ¿qué es justo o no? ¿Qué es justo ante esta realidad? Y les pregunto realmente, incluso al público, esta realidad es completamente injusta desde donde la miremos. Desde la vista del arrendatario, desde la vista del arrendador, es terrible y todos estamos completamente enfrentados a una situación retadora en donde nos obliga a usar palabras de las que uno ya se cansa de escuchar, que las acudía el doctor Montoya a ellas, que es reinventarse. Y bueno, resiliencia sí me gusta, pero reinventarse o seguir atendiendo a todas estas situaciones en donde nos volvemos pues monotemáticos, pero es necesario. Pero es una situación injusta para todos. Entonces, jurídicamente tendrá que hacerse un juicio de proporcionalidad.
un juicio de no discriminación o discriminación, que son los análisis que va a hacer la autoridad en su momento para analizar el Consejo de Estado, para poder analizar o no si existe o no constitucionalidad de este decreto de la autoridad correspondiente, y que analizará también si existe proporcionalidad o si existe violación del principio de igualdad. En mi criterio personal, es muy difícil sostener que existe alteración del principio de igualdad cuando el arrendador sigue teniendo esos derechos también de terminar unilateralmente el contrato, o también de resolverlo, de buscar la resolución. Como les decía, el decreto inicialmente estaba planteado para todos los arrendamientos de locales comerciales. Así era como estaba deambulando, o así era como estaba pasando de pasillo en pasillo el borrador del decreto. Finalmente establece unos criterios de proporcionalidad en donde dice, mire, solamente para estas situaciones específicas, que para los que nos están viendo es muy claro, y el ministerio y el mismo gobierno sacó una página que se llama ABC de este decreto, y dice cuáles son las actividades exactas. Entonces yo veo que la proporcionalidad está clara, yo creo que el juicio de igualdad también estaría claro, y el juicio de no discriminación. Ahora, siento que el legislador, y en este caso pues el gobierno, en esas facultades que tiene extraordinarias en el estado de excepción en el que estamos, efectivamente tiene esas facultades de expedir decretos de manera extraordinaria. Sin embargo, y ahí sí le veo un poco de problema, que podría haber discusión, que es, esos decretos deben estar estrictamente relacionados y estrechamente relacionados para atender la pandemia o la situación, ¿vale? Y efectivamente es muy estricto ese juicio de relación estrecha que debe existir entre el decreto y entre la pandemia o la situación que se está enfrentando. Efectivamente, acá estamos ante una situación de emergencia económica, y una situación de emergencia económica, lo que pasa es que si solamente le echamos salvavidas a una parte contractual, realmente qué tanto estamos salvaguardando o atendiendo esa emergencia económica. Lo planteo como pregunta porque te soy honesta que ante toda esta situación he estado de ambas partes y digo, es muy injusto que me terminen el contrato, pero también es muy injusto que me sigan obligando a estar atado a un contrato. Ahora, lo que planteaba el doctor Montoya, que se queda corto, hay muchas actividades, la explotación de los puertos. ¿Cuántos barcos estamos teniendo? ¿Cuál ha sido la afectación del transporte marítimo, por ejemplo? ¿Y cómo yo puedo seguir explotando un puerto y seguir atada a un contrato de arrendamiento en donde igual no estoy percibiendo absolutamente nada? Entonces, para concluirte ahí, es eso básicamente. A mí me parece que es, y el otro punto, el último punto que quería tratar era que mediante el anterior decreto, que fue el que discutieron creo que en otro live anterior, ya se estableció una medida muy importante que no es derogada mediante este decreto, y esto es muy importante para los arrendadores que nos están escuchando, es que la obligación de pagar el canon de arrendamiento no se ha extinguido y sigue vigente, y tan es así que este mismo decreto dice que para poder acogerse al beneficio de este decreto tiene que cumplir con los pagos del canon de arrendamiento, que hay discusión frente a las consecuencias jurídicas de ello, y que lo que tenga que pagar, que es un tercio de la cláusula penal, o si no hay cláusula penal, un canon de arrendamiento, será otra discusión, pero no se han extinguido las obligaciones, y eso es súper importante. Vale, muchas gracias. Doctor Montoya, entonces ya teniendo claro que no aplica para arrendadores, que los arrendadores, digamos, que tienen estas alternativas, que el arrendatario lo puede hacer y son solamente estas específicos arrendatarios. Y bueno, y finalmente que se debe hacer a través de una carta, la pregunta es, ok, la carta termina unilateralmente, o a través de la carta yo hago la terminación unilateral del contrato, pero viene un tema que es el de la restitución del inmueble. ¿Cómo se lleva a cabo esa restitución del inmueble teniendo en cuenta este decreto? Pues porque tampoco es que haya un procedimiento específico para la restitución que lo traiga el decreto, ¿no? Sí, eso es obvio. Pero antes de llegar al punto, déjame también encadenar con lo que viene diciendo la doctora Mónica y la doctora Luisa alrededor de la teoría de la imprevisión. Y es que
si nosotros miramos el decreto en sus considerandos cita la teoría de la imprevisión y se basa en la teoría de la imprevisión. Sin embargo, el que la teoría de la imprevisión sea aplicable a situaciones generadas por la pandemia, pues es algo que es supremamente difícil de responder afirmativa o negativamente. ¿Sí? Yo en lo personal veo muy difícil que se aplique porque es que en Colombia los jueces han sido reacios de manera general a aplicar la teoría de la imprevisión. ¿Sí? No solamente para este caso, me imagino yo, sino en muchos otros casos que se han presentado en el pasado. Por ejemplo, recordemos rápidamente el sistema UPAC en Colombia llevó a la quiebra a muchos compradores de vivienda urbana, de vivienda, ¿sí? Y no podían pagar y muchas veces terminaban, sabemos todos que terminaban pagando 2 o 3 veces el inmueble y fuera de eso la deuda seguía igual o aún más alta frente al banco que les había hecho el préstamo para adquirir vivienda. Y aún así, en circunstancias tan extremas y tan graves como esa, nuestra Corte no reaccionó, digámoslo así, para echar mano de esa herramienta. Entonces yo no veo tampoco ahora... Además, doctor, que no tenemos en este momento reparto judicial, es decir, en este momento no tenemos manera de radicar una demanda en donde solicitemos la revisión del contrato. Sí, y el tema además es que también a mi juicio la pandemia, no sé, también eso es algo que obviamente como casi todo en derecho sería discutible. La pandemia no genera por sí todas las circunstancias de hecho propias que exige la norma del 968 del Código de Comercio sobre la teoría de la imprevisión, que el contrato resulte excesivamente oneroso para una de las partes, ¿sí? Y por circunstancias que son ajenas a ella, pero que en principio la afectan es a ella. Y ahorita aquí tenemos unas circunstancias que, como bien lo señalaba la doctora Luisa y la doctora Mónica, pues afectan es a todo el mundo, ¿sí? Todos estamos estamos en estas circunstancias y de alguna forma todos estamos padeciendo la actual situación en mayor o menor grado. Siempre habrá unos más afectados que otros y muy seguramente con seguridad ya hay también empresas y agentes que están sacando un provecho muy importante económico, digo yo, un provecho muy importante de la actual situación, que para seguir con la terminología de moda, se han reinventado y eventualmente están haciendo actividades que hoy en día son muy rentables, qué sé yo, la venta de tapabocas, hasta de pronto inclusive la venta de papel higiénico pueda resultar muy, muy rentable en algunas partes del país. Bien, pero ese es un punto. El otro punto también que quería mencionar rápidamente es referente a algo que decía la doctora Mónica, y es si se ve afectada, si para poder invocar la protección que esta norma establece en favor del arrendatario, se tiene que ver afectada la actividad en general del arrendatario, o si solamente basta con que se vea afectada la explotación del establecimiento de comercio cuya terminación el arrendatario pretende, ¿sí? Y yo simplemente sobre este particular, para no entrar en debate, porque si queda tiempo posteriormente y les interesa todavía el debate sobre ese punto, lo podemos nuevamente abordar. Simplemente para efectos de tener una carta más, digamos, en el tablero de la discusión, es que recordemos también que el Código Civil y el Código de Comercio permiten, en lo que al uso se refiere, en muchos casos que el contrato se revise, verbi gracia, cuando el uso del arrendatario se ha visto afectado por trabajos de reparaciones o por otras cosas, establece la ley, se ha visto afectado, reducir proporcionalmente el canon de arrendamiento, ¿sí?, al uso que efectivamente está derivando en un momento dado el arrendatario del local comercial, ¿sí? Entonces es una circunstancia a la que bien habría podido haber echado mano el gobierno y de tenerla en cuenta en este decreto para efectos en un momento dado de regular el canon de arrendamiento y que no todo se traduzca en la terminación del contrato, sino que ajustar el canon de arrendamiento al uso que efectivamente
le está dando el contrato, porque como bien lo señalaba la doctora Mónica, eventualmente, por ejemplo, un restaurante puede no tener sus puertas abiertas al público y entonces digamos que una buena parte del restaurante no estará siendo explotada adecuadamente, pero la cocina sí, ¿sí? Eventualmente la cocina sí, y desde allí está despachando sus domicilios, desde el local comercial, pero es evidente que no le está dando el uso pleno que él tuvo en mente al momento de contratar, ¿sí? Entonces son circunstancias que el decreto habría podido haber previsto y que sin embargo no lo hizo, y que solamente se refiere a la terminación del contrato por parte del arrendatario, una terminación unilateral. Bien, ahora sí, La restitución. Tu pregunta relacionada con era sobre... La restitución del bien. Porque listo, ya mandamos la carta, digamos, yo soy arrendatario, estoy dentro, veo que estoy dentro de las causales, efectivamente remito la carta por correo certificado, digamos, de manera tal que tenga la prueba de que se recibió. Y, y entonces tengo que restituir el inmueble. ¿Cómo se lleva a cabo esa restitución? Pues la respuesta es idéntica a la pregunta que me hiciste en la anterior tanda de preguntas, y es que ante el silencio del decreto 797, pues hay que acudir nuevamente aquí a las normas generales, ¿sí? Y el arrendatario y el arrendador deben ponerse en principio de acuerdo sobre el momento de la restitución. En cuanto al lugar, no hay duda, el lugar será el mismo local cuya restitución se pretende, pero podrán ponerse de acuerdo en cuanto a el momento en que el arrendador se va a hacer presente al local comercial para recibir de manos del arrendatario las llaves y los demás, y en general el local, y el arrendador deberá verificar en ese momento el estado en que el arrendatario procede a esa restitución. Básicamente, como todos sabemos, también por costumbre, una costumbre que ha venido acompañando a la ley en esta materia, es una costumbre praeter legem. Se tiene establecido que en el momento en que se ha celebrado el contrato de arrendamiento y el arrendador le ha entregado al arrendatario el inmueble, se efectúa un inventario en donde se da cuenta del estado real en que el arrendatario recibe el inmueble, y ese inmueble debe estar básicamente en las mismas condiciones al momento de la restitución. Entonces el arrendatario deberá, se cotejan esos dos inventarios, el inventario del momento en que el arrendador puso a disposición del arrendatario el inmueble y el momento en que éste se lo está devolviendo en ejercicio de la facultad que le concede el decreto 797. Si el arrendador, no obstante el requerimiento del arrendatario para que se acerque a recibir el inmueble en restitución, el arrendatario debe poner eso en conocimiento de la autoridad policiva del lugar, en el caso de Bogotá, por ejemplo, de la alcaldía menor. ¿Sí? En Bogotá la alcaldía tiene una división que es la división de vivienda urbana, pero básicamente muchas también de las funciones que se han otorgado a esa división y a la alcaldía como tal han sido delegadas en las alcaldías locales. Entonces se puede acudir a la alcaldía local para que con la ayuda y la colaboración de las autoridades locales se proceda a poner en manos eventualmente de un secuestre el inmueble, obviamente costos del secuestre que por obvias razones correrán por cuenta del arrendador, que quien no concurrió oportunamente a recibir el local que se le estaba devolviendo en uso de esa facultad. Hay que acudir a las normas generales y básicamente eso es lo que se prevé en esta materia. De acuerdo. Vale. Doctora Mónica, entremos entonces a hablar propiamente de la indemnización. Por el momento quiero decirles que están unas 120 personas conectadas, hemos tenido entre 150 y 100 personas conectadas. Por favor, sigan haciendo sus preguntas. Ya vamos a la parte de las preguntas, vamos a hacer unas tantas acá y después nos vamos con las del público. Por el tiempo
pues no nos preocupemos porque finalmente lo ideal es entender de qué se trata todo esto y cómo analizarlo. Doctora Mónica, hablemos de la indemnización. Entonces el decreto establece una indemnización y dice que, o bueno, establece un pago de un tercio de la cláusula penal o en el caso en el que no se hubiera pactado la cláusula penal de un canon de arrendamiento. Así es como establece el decreto. Sin embargo, cuando habla del pago de ese pago como tal, de ese tercio, lo que dice es que tiene que estar a paz y salvo y al día el arrendatario. Pareciera que esta fuera una condición necesaria para poder acceder a la terminación unilateral. Pero de todas formas, después, cuando habla del pago del tercio, habla como si fuera una consecuencia de la terminación. Es decir, para poder terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento, tengo que estar a paz y salvo. Pero la terminación genera una consecuencia y esa consecuencia es justamente el pago del tercio. Ese pago de ese tercio, digamos, si no lo hiciera el arrendatario al momento de terminar unilateralmente el contrato, podría viciar de alguna manera la terminación, es decir, ¿sería válida la terminación unilateral del contrato sin el pago de esa indemnización? Un tema que incluso discutíamos entre nosotros es que hay la frase, la consecuencia, creo que nos da una respuesta ahí. Y es, hecha la terminación, la consecuencia es ese pago, ¿cierto? Del canon o del tercio de la cláusula penal. Por lo que yo pensaría que la terminación podría válidamente cerrarse sin perjuicio de que haya lugar a este pago de esta indemnización por los medios correspondientes, con dos precisiones muy importantes. Primero, puede haber otro tipo de indemnizaciones. Esta indemnización de la que se habla en el decreto corresponde a la terminación anticipada, que como ustedes comprenderán es una facultad del arrendatario, y me devuelvo un poco a la pregunta anterior, que afecta enormemente al arrendador. Porque si bien el arrendatario puede haberse visto afectado, imposibilitado en el ejercicio del uso y goce del local para lo que lo tenía, esa afectación vino de actos de autoridad o de la situación que también afectó al arrendador. Es decir, no es por incumplimiento del arrendador que el otro no pueda ejercer, porque está igualmente siendo afectado por la situación. Y piensen ustedes que hay arrendadores que han hecho contratos a 10 años o a 20 años con cánones importantes y que, digamos, han cerrado una negociación a favor de ese arrendatario y no de otros, y que tienen ahí un derecho, digamos, frente a ese contrato de arrendamiento. Entonces, esa indemnización es frente a esa terminación, pero podría haber otro tipo de indemnizaciones, como por ejemplo por otros daños, por perjuicios, por una entrega mal hecha de la que se derivan perjuicios también. Esas otras indemnizaciones son aparte, serán válidas, tendrán lugar en la medida en que a derecho tengan lugar y pueden ser pedidas por las acciones legales a las que haya lugar. Está siendo muy discutido si esa suma es conveniente, justa, pertinente o no. Vuelvo con lo que dice la doctora Luisa. Encontrar aquí justos equivalentes es muy difícil en esta situación porque creo que las dos partes pueden ser absolutamente afectadas por las decisiones de estos decretos. El decreto lo que trató, como ya lo dijo la doctora Luisa al principio, fue de tratar de resolver cuando no haya acuerdo entre las partes. Entonces, de un lado, en el primer decreto se dice, usted como arrendatario debe, en principio el canon, si no llegó a un acuerdo, trate de llegar a un acuerdo, lo conmino, más que lo invito, lo conmino a llegar a acuerdos, ya vamos a tocar ese tema. Y en el segundo, pues usted puede hacer una terminación anticipada bajo estas condiciones. Y ahí retomo otro derecho del arrendador también, que lo mencionaba el doctor Fernando. Una cosa es que usted tenga derecho a proceder con la facultad de la terminación anticipada y otra cosa es cómo restituye usted en físico ese bien. Usted no podría dejar abandonado el bien, no lo puede dejar de cualquier forma. Si se le rompió un tubo, eso no quiere decir que usted no tenga que arreglarlo para entregarlo. Y no puede simplemente dejar las llaves o mandar las llaves, sino tendrá que acudir a los procedimientos que, como dijo el doctor Fernando, están vigentes. Eso es materia de esa indemnización. Claro, aquí hay una pregunta, hace la pregunta la señora Amalia, que decía que qué pasaba con la indemnización del artículo 2003 del Código Civil. Entonces, vengan, la leo para que todos sepamos de qué se trata Sí. la indemnización. Sí, Cuando, esa es la de, ¿sabes, doctora Marta? sí, sí. Discúlpeme ahí que yo iba a precisar frente a eso porque efectivamente es completamente aplicable, pese a que es del Código Civil del 2003. Y el 2003 lo que establece es que cuando ha cesado el contrato de arrendamiento por culpa del arrendatario, ¿sí? Entonces, hasta cuando cese, si quieres la puedes leer, pero yo quería referirme frente a ese punto, porque es uno de los derechos que tiene el arrendador, que es que se le pague
todos los cánones faltantes hasta la fecha en la cual se ha establecido que cesa el contrato de arrendamiento, ¿vale? Estos contratos de arrendamiento están establecidos a un plazo. Entonces, si no estamos ante las situaciones que están contempladas en el decreto, ¿vale? Si no estamos ante una situación en la cual el arrendatario podría legalmente, por alguna causa legal, terminar el contrato o buscar la resolución, definitivamente fue una terminación injustificada. Y si el contrato termina por culpa del contrato del arrendatario, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque efectivamente en estos momentos, como no sabemos el cómo, de cómo terminar, cómo restituir, tenemos una norma que nos dice: usted cuando vaya a restituir el bien, debe poner a disposición del arrendador nuevamente el bien, y hay que ser muy cuidadosa de la forma en la que se va a hacer, porque efectivamente si no se hace adecuadamente o de manera estratégica toda esta situación, me parecía que el borrador resolvía un poco mejor las cosas, porque decía: se puede terminar unilateralmente siempre y cuando se haya buscado la conciliación. Es decir, si estamos ante un conciliador y llegamos a un acta de conciliación que hace tránsito a cosa juzgada, en donde se establecieron de común acuerdo unos requisitos de cómo va a restituir el bien y cómo voy a salir de este contrato, pues perfecto, habría sido mucho mejor. Pero acá, como no sabemos cómo, el 2003 podría ser aplicable en el sentido de que luego me cobren todos los cánones de arrendamiento que faltaban hasta la fecha de cese de arrendamiento. Creo que esa es la norma a la que se refiere Pero la doctora Luisa dice que sí podría aplicarse o que no. Leámoslo. Sí podría aplicarse. Pero no en el marco del decreto. No en el marco importante. No, en el marco del decreto no, pero de todas formas hay que ser muy, muy cuidadoso. Tienen que ser efectivamente en el marco del decreto, en esas actividades, y el cómo, si efectivamente salí bien, pero no en el marco del decreto, efectivamente. Pero hay una situación acá, y es que el supuesto derecho del 2003 es que haya culpa del arrendatario. Sí. Y aparentemente lo que trae el decreto es una causal determinación unilateral del contrato, no por culpa del arrendatario. Efectivamente no aplicaría. No aplicaría. Dice el artículo. Sí, quiero decir algo ahí, si tú me permites. Claro que sí, doctor. Bueno. Pero es que si bien la norma del artículo 2003 comienza diciendo: cuando por culpa del arrendatario se pone término al arrendamiento, ¿sí? La expresión de la norma es inadecuada en el sentido de hablar de culpa, ¿sí? Porque es que culpa evocaría una negligencia del arrendatario, circunstancia que de manera alguna es la que efectivamente prevé la norma. La norma debe estar diciendo cuando por causa del arrendatario, ¿sí? O por decisión del arrendatario, al margen de que eso no es culpa, por la decisión del arrendatario. Aquí tenemos que partir de la siguiente hipótesis, o de las siguientes hipótesis. El contrato de arrendamiento, como contrato de tracto sucesivo permite dos modalidades. Una, el contrato es pactado a término fijo. Dos, el contrato es pactado a término indefinido, es decir, el contrato no tiene un término de duración, ¿sí? Son dos circunstancias completamente distintas. El artículo 2003 lo que está contemplando, y se refiere única y exclusivamente a la primera hipótesis, cuando el contrato ha sido pactado a término definido, y por decisión unilateral, el arrendatario decide ponerle fin al contrato de arrendamiento, ¿sí? Sin una justa causa. Él no está invocando una fuerza mayor, no está invocando nada. Esto es por fuera de la pandemia, no está invocando nada. Esta es su decisión autónoma. Él decide ponerle fin al contrato. Pues esa decisión del arrendatario, lo que nos dice el artículo 2003, es que no puede afectar los derechos del arrendador, ¿sí? Y básicamente los derechos que le otorga el contrato, que son a percibir el canon de arrendamiento a lo menos hasta que el contrato tome fin, ¿cierto? Hasta que el contrato llegue a su fin. Entonces lo que nos dice el artículo 2003 es que no obstante la terminación del contrato de arrendamiento, ¿sí? Por parte del arrendatario, el arrendatario, listo, váyase, devuelva, pero pague al arrendador. A título, si se quiere, de indemnización por esa terminación intempestiva, ¿sí? Los cánones que él esperaba legítimamente recibir hasta la terminación del contrato. Ese es el texto del artículo 2003. No distingue, es distinto de la situación que se genera en el contrato pactado a término indefinido, porque en el contrato pactado a término indefinido
la situación es distinta. Tampoco puede haber terminación intempestiva, pero lo que media es el desahucio, ¿sí? Que es un preaviso. Es otra situación completamente distinta. El decreto 797 no hizo esa distinción. Él no distingue entre contratos pactados a término definido y contratos pactados a término indefinido. Y le otorga la facultad de terminar unilateralmente el contrato al arrendatario, ¿sí? Pagando únicamente lo que allí se establece en la norma, independientemente de la modalidad contractual asumida por las partes, contrato pactado a término definido o contrato pactado a término indefinido, ¿sí? Mientras que el arrendatario respete los supuestos de hecho establecidos en el 797, que es norma especial, que son cuáles, que se trate de las actividades allí previstas, que el arrendatario esté al día en el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente las pecuniarias, ¿sí? Como lo dice la norma, el arrendatario puede ejercer esa facultad de determinación unilateral, y si el contrato fue pactado a término definido, él no tendrá que pagar los cánones restantes. Precisamente allí consiste la excepcional del 797. Ese es, para la audiencia y su claridad, ese es el efecto del decreto. El decreto es una sombrilla que, si se cumplen los supuestos de hechos señalados ya por nosotros, automáticamente implica que no hay ni incumplimiento, ni atribución de responsabilidad, ni culpa del arrendatario, porque justamente está actuando bajo este parámetro de ley, siempre que lo hagan los supuestos de hechos y, como decía la doctora Luisa, que entregue el bien como es debido. Si es así, no podrá aplicarse indemnización en virtud de la terminación anticipada. Yo lo que decía es, ¿habrá otro tipo de indemnizaciones? Puede que sí, si hubiera lugar a ellas por otras cosas relacionadas, pero no con la terminación anticipada. Claro. Doctora Mónica, una pregunta, y es, bueno, partiendo de la base de que, digamos, puede haber terminación, pero imaginémonos este arrendatario que realiza el trámite de terminación unilateral del contrato, es decir, presenta la carta, restituye el inmueble, pero no paga la indemnización. Si no pagara la indemnización, pues porque tiene que estar al día para poder hacer la terminación unilateral, así que parto de la base que está al día. Pero digamos que en este caso termina el contrato unilateralmente, pero no paga la indemnización o el tercio del que habla la norma, el decreto. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿La aseguradora respondería por ese pago o no? A ver, entonces devolvámonos un poquito. Yo creo que el seguro de pólizas de arrendamiento bajo el decreto, como bien les acabo de decir, implica que si se hace todo bajo el marco del decreto, no hay incumplimiento. Entonces, no hay riesgo asegurado, porque el riesgo asegurado en una póliza de estas es justamente el incumplimiento. Entonces, supongamos un caso hipotético en que alguien se pone al día, termina el contrato, entrega de debida manera, supongamos, pero no paga el componente indemnizatorio, cuál es ese canon o el tercio de la cláusula penal. En mi opinión, ahí hay un incumplimiento. No está cubierto por el decreto y claramente no cumplió con algo que tenía que cumplir, y yo pensaría que ahí la aseguradora debería cubrir ese no pago de algo que ya el decreto señalaba que tenía que pagar. Ahora, lo que sí no es que ya el decreto nos puso en un marco en el que no hay incumplimiento, siempre que se cumpla con el contenido del decreto. Pero seguramente la aseguradora dirá, es que este no era el riesgo asegurado desde el principio. Voy para allá. O de Claro, pronto entonces, ¿qué pasa? dice, el riesgo asegurado normalmente es el de un contrato de arrendamiento y normalmente no se aseguran dentro de ese riesgo las cláusulas penales. Y podría la aseguradora intentar por lo menos defenderse diciendo, lo que yo aseguré fue un pago del canon y de sus perjuicios, no cláusulas penales, y esa indemnizatoria se deriva en la cláusula penal, por lo tanto no está dentro del alcance asegurado. Esa podría ser una posición del asegurador. De acuerdo. Doctora Luisa, esta indemnización, o mejor dicho, este tercio, digo indemnización porque dice ahí como si fuera indemnización, pero también como si fuera cláusula penal, es decir, no dice que sea propiamente una indemnización, pero digamos que la figura que plantea el decreto pareciera ser una estimación anticipada de perjuicios, es decir, pareciera ser una indemnización y no una pena, sanción. ¿Qué figura usted ve ahí en ese decreto? ¿Está finalmente planteando una indemnización de perjuicios? O sea, ese famoso tercio, o una pena. Doctora Marta, pues realmente lo que hemos visto, y creo que lo vi desde que leí el decreto,
realmente no soluciona ninguna de estas dudas, no es explícito en de verdad dar una solución frente a estos puntos. Nuevamente, frente a absolutamente esto es importante para los que nos están viendo, es para todas las situaciones y todas las preguntas que nos has planteado que son súper interesantes, es caso en concreto. Cada caso en concreto habrá que analizar si hay una situación específica que pudiera llegar a cumplir. Ahora, lo que yo veo es que efectivamente es una estimación anticipada de perjuicios y tan es así, no recuerdo si es tal como salió el decreto o si fue en el borrador que lo vi, tal vez en el mismo decreto dice, no lo tengo acá impreso, dice no aplicará ninguna otra sanción y habla literalmente de sanción. Ahí confunde muchísimo porque yo lo habría llamado simplemente una estimación anticipada de perjuicios, ¿vale? Que es así como está estimada. Lo cierto es que al arrendatario no se le podría exigir nada más ni nada superior, ¿vale? Ahí, entre paréntesis, yo quería hacer una precisión frente a lo que se señalaba anteriormente y para la oyente, me siento en radio, para la persona que nos estaba viendo, que nos preguntó el artículo 2003, para el contrato de arrendamiento, cuando no existe un término, existe también el 2013, que es como el equivalente cuando existe el desahucio. Y es muy importante que tengan en cuenta los arrendatarios que están viendo acá, que es por fuera del decreto, evidentemente no sería aplicable el artículo 2003 ni 2013, por fuera del decreto, para los que no estén contemplados en ese decreto, y para los que no estén en una situación en donde no pudieran alegar una situación de terminación unilateral, efectivamente, si no está dentro de una situación justificada, así yo puedo decir muchísimas cosas mediante una carta de terminación, pero si efectivamente no se cumple esa condición que yo estoy alegando como fuerza mayor o como lo que sea que esté alegando o causa legal, en el 2013 también me obliga como arrendatario a cumplir con todos los cánones de arrendamiento restantes hasta el cese del contrato o si lo restituye antes, como lo dice el artículo, ¿vale? Entonces, que tenga muy en cuenta esas opciones que tiene el arrendador por su lado de reclamar y el arrendatario que lo tenga muy en mente, que de todas formas tendrán que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, para responderte, es una estimación anticipada de perjuicios. De todas formas, el decreto no es claro y hay que ser honestos en eso. Claro. Doctor Montoya, la última pregunta mía y nos vamos con las del público. Y es, la ley comercial establece algunas normas para proteger al arrendatario, como el pago de perjuicios a cargo del arrendador cuando éste lo usa o lo arrienda para un establecimiento de comercio donde se desarrollen actividades similares a las que tenía el arrendatario, que es el artículo 522 del Código de Comercio. Es posible que esta regla, pues por supuesto es un supuesto diferente, es verdad, pero es posible que esta regla aplique para este tipo de arrendatarios que terminan unilateralmente y después el arrendador lo arrenda para el mismo establecimiento de comercio o él mismo pone un establecimiento de comercio similar. A ver, hay una cosa que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y aquí, pues, desafortunadamente, digo yo, desafortunada entre comillas, para los no abogados que eventualmente nos estén escuchando, es que voy a hacer, tu pregunta me obliga a ser un poco jurídico, y es que el establecimiento mercantil, ¿sí? Como decimos nosotros los abogados, usualmente se analiza como una universalidad jurídica, una universalidad de derecho. Es decir, una creación de carácter jurídico que está compuesta tanto por bienes o elementos materiales como elementos inmateriales, ¿sí? Eso es una empresa, eso es un establecimiento de comercio. Y dentro de los elementos materiales, pues ya sabemos todos, está la mercancía, está la estantería, etcétera. Y dentro de los elementos inmateriales, que también es importante, también pienso yo no perderlo de vista en este debate, dentro de los elementos inmateriales que integran, que hacen parte integrante del establecimiento mercantil, que hacen parte integral de la empresa, está el contrato de arrendamiento del local comercial, ¿sí? También está el derecho a la clientela, ¿sí? El Código de Comercio, de manera un poco inapropiada, habló de elemento del establecimiento comercial aquel
defender el derecho a la clientela contra ataques que se hagan, pero es más que defender el derecho a la clientela, es la clientela misma la que forma parte del establecimiento comercial. Y el establecimiento comercial, pues todos los demás elementos están encaminados al desarrollo, a la conservación y de una clientela y a que no sea esta desviada por actos de competencia desleal. Entonces, partiendo de esa base, el artículo 522, al que haces tu referencia, es solamente también una norma de protección del arrendatario. Es única y exclusivamente una norma de protección para el arrendatario, para los eventos en que el arrendador debe indemnizar al arrendatario, bien sea porque el contrato tomó fin por una u otra circunstancia que de alguna forma es imputable a él, al arrendador, ¿sí? Entonces, yo no creo exactamente que haya lugar al pago de indemnizaciones en favor del arrendador por razón del artículo 522 del Código de Comercio. No sé si a eso iba básicamente dirigida tu pregunta. Claro, sí. Yo quería decir otra cosa que creo que va ahí. Claro que sí. No sé si tú estabas también hablando de la prohibición que en ciertos casos tiene el arrendador de poner un negocio igual o similar a aquel que tenía el arrendatario en el local. Idéntico. Tienes toda la razón. Entonces, ese punto concreto, déjame terminar y te escucho. Mónica, lo más probable es que estemos de acuerdo. Y es que esa norma, básicamente, como quiera que lo que busca es la protección de la clientela, ¿sí? Solamente se predica, primero, cuando se vende el establecimiento comercial, que el que vende un establecimiento mercantil no se puede reservar la lista de clientes y montar otro local por otro lado y seguir dirigiéndose a esa lista de clientes, porque al vender el establecimiento de comercio, igualmente vendió su clientela, transfirió su clientela al adquirente del establecimiento comercial. Y la otra es cuando es el arrendador el que le solicita al arrendatario la devolución del local comercial para montar el arrendador, su propio establecimiento comercial en ese local que le es devuelto, ¿sí? Esa limitante no existe cuando se ha ejercido la atribución, en mi criterio, porque tiene una ratio iuris completamente distinta. Esa facultad no la podría pretender el arrendatario que ha devuelto un local comercial en ejercicio de la facultad que le otorga el 797. ¿Sí? Correcto. Él es el que está devolviendo, no es el arrendador el que le solicitó la devolución del local comercial. Entonces es un supuesto de hecho completamente diferente. Por ende, el arrendador podría montar allí él o darlo en arriendo a otro arrendatario, a otro tercero, que monten una actividad comercial idéntica o similar a la del arrendatario que devolvió en ejercicio de la atribución del 797. Claro, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Le pregunto a la doctora Mónica ahora, el derecho de preferencia, es decir, claro, como son supuestos distintos, aquí no lo establece el decreto, pero eventualmente podría o pactarse o darse la situación de que el arrendatario, pues en este momento termina unilateralmente el contrato, no puede más con el arrendamiento, pero luego pasa el tiempo, se da cuenta que el inmueble no está arrendado aún, podría invocar un derecho de preferencia o pactar el derecho de preferencia. Esa es una pregunta interesante porque obviamente dentro de este marco, lo primero es que si pacta o acuerda un derecho de preferencia, y me voy a volver un poquito a algo que tú querías tocar, y es todo lo que se acuerde pues puede estar perfecto, digamos, a la par del decreto, lo que se haya acordado antes. Ahora vemos qué efectos puede haber en los acuerdos que venía de atrás. Pero yo aquí, como lo veo, y creo que retomemos con el doctor Fernando eso, aquí se está ejerciendo una decisión, por las razones que sean, de ejercer una facultad unilateral de terminación anticipada, y lo está ejerciendo el arrendatario por una causa que no es imputable al arrendador. Entonces, creo que ahí muchas de las respuestas que tenemos se van a ir enfocando en ese sentido, por lo que claramente, si usted tenía un gimnasio, le van a poner otro gimnasio. Y en cuanto al derecho de preferencia, yo pensaría que si bien no se han roto el resto de normas generales de las que hablábamos, pues pactarlo, pienso que se podría pactar sin ningún problema, pienso yo, porque no iría en contra del decreto como tal.
Vale, bueno, entonces ahora nos vamos con las preguntas del público. Y Catalina Hernández pregunta, doctora Luisa, ¿es posible negociar la indemnización? Es decir, ¿es posible, bien sea, pactar que la indemnización se paga en un plazo o a cuotas? Y es posible también, digamos, por voluntad de las partes, decir, bueno, no pago indemnización o la pago, pero no en ese monto, sino menos o más. ¿Es posible, digamos, por virtud de las partes y lo que hablábamos, el pacta sunt servanda, el acuerdo bilateral, hacer algo diferente a lo que se establece allí en lo que tiene que ver con la cuantía de esa indemnización o de ese tercio? Sí, pues me parece que, como les decía ahorita, el decreto no es claro y realmente es muy, muy discutido todos estos temas porque de ambos lados se puede ver la justicia o no, se puede ver, ¿será que era justo o no o equitativo que el decreto asumiera esta posición o que el gobierno asumiera una posición dándole este alivio, entre comillas, pues al arrendatario en medio de todo esto? Evidentemente era muy necesitado por el arrendatario, pero ante la pregunta lo que yo diría es, realmente la regla general ha sido que, y a lo que se ha acudido es que sean las partes las que renegocien o las que solucionen los temas relacionados con el contrato. Y si las partes voluntariamente y en virtud de la autonomía de la voluntad, a mi juicio, llevan o llegan a un acuerdo diferente y de hecho se pudo haber dado ya incluso mucho antes del decreto, ese acuerdo no se vería afectado, ¿vale? Y incluso estando en el momento, creo que establece, como hablábamos anteriormente, y en eso sí estoy de acuerdo, el decreto tiene unos topes que aparentemente son topes, es un tope máximo, y el mismo decreto dice que no puede haber una sanción diferente. Entonces, en virtud de eso, pues uno diría, no podría pactarse en contrario de esa norma. Sin embargo, las partes son dueñas de su contrato. Y si las partes celebran un acuerdo paralelo en donde establezcan el artículo 2003, por ejemplo, que era el que mencionábamos antes, se permite que si no se pagan el resto de los cánones de arrendamiento, por ejemplo, se permite que entonces se ceda el contrato o entonces se ubique una parte contractual. Son soluciones que las partes pueden pactar y que siento que no les podemos quitar a las partes tampoco la autonomía que tienen de terminar solucionando su controversia. Entonces no le vería, salvo que tuviera, ahora, que se pudiera alegar posteriormente. Entonces, en un caso en donde, digamos, se pacte una indemnización superior a los topes señalados, podría existir, que existen y seguramente va a haber muchos argumentos relacionados en contra de ese pacto, sí podría existir. Alegar nulidad, entonces podríamos alegar nulidad o simplemente estaríamos desconociendo como lo discutíamos y sé que seguramente el doctor Montoya lo mencionará después, es de pleno derecho. Básicamente se entiende que se baja la indemnización. Sin embargo, de manera práctica, uno dice, y más las personas que no son abogadas que nos están escuchando, nos dicen de pleno derecho, y entonces, ¿cómo hago para que entonces me bajen la indemnización que yo ya pacté? ¿Sí? Entonces, al final, todo esto muy seguramente se va a ir a discusión de un juez. De acuerdo. Bueno, viene otra pregunta. Cuénteme, doctor Fernando. Simplemente sobre eso mismo, evocando lo que la doctora Luisa dice, que discutimos anteriormente. Es importante no perder de vista el norte central de la norma, el norte central del 797, y es proteger al arrendatario permitiéndole escapar de un contrato, ¿sí? Escapar de un contrato en el cual él ya no tiene interés, como quiera que ha cesado en la explotación del establecimiento mercantil, ¿sí? Ha cesado en la explotación. Entonces, la ley lo que quiere es permitirle salir del contrato, ¿sí? Y estableció unas indemnizaciones, si se quiere. No tiene sentido que nos pongamos a discutir acá sobre la naturaleza de la cláusula penal. La ley simplemente dice que cuando no se dice nada, tiene su naturaleza es la de ser una estimación anticipada de perjuicios. Y que cuando las partes no dicen nada,
se entiende que yo no puedo pedir a un mismo tiempo la cláusula penal y el pago de los daños y perjuicios. Así lo establece el Código Civil y son normas de carácter general sobre las cuales no es necesario entrar acá a debatir, pero sí es importante tener en cuenta ese norte. ¿Sí? Esa facultad no se la otorgó al arrendador y obviamente uno sabe que uno tiene que tener presente que al arrendador a quien se le devuelve un local, pues difícilmente lo va a poder arrendar durante lo que queda de la pandemia. No lo va a poder arrendar. Ese local va a estar vacante y él va a dejar de recibir lo que venía recibiendo del arrendatario. Pero es que aquí el presidente, frente a ese dilema de los derechos del arrendador frente a los derechos del arrendatario, pues obviamente él lo que optó fue por privilegiar al arrendatario empresario, permitiéndole que se desligue un contrato de arrendamiento de un local que él ya no está utilizando, que él ya no está explotando. Pero ya lo sabemos, lo hemos dicho desde el comienzo, la norma se ha quedado corta sobre ese particular. De acuerdo. Ok, doctora Mónica, esta es una pregunta que nos realiza Laura Patricia Peñuel Ardila. Laura Patricia, digamos, concretamente, digamos, nos pone un caso, pero voy a hacer unas variaciones con la pregunta porque nos sirve para muchas cosas. Ella dice, llegué a un acuerdo porque resulta que con el decreto anterior yo podía hacer acuerdos. Entonces el decreto me invitaba a hacer acuerdos, yo llegué a acuerdos como arrendataria con mi arrendador. Y quedamos en que yo le pagaba hasta julio si puedo invocar el decreto, por un lado. Pero se me antoja alguna diferencia y es, bueno, quizá frente a el problema no sea tan grande, pues porque tengo la facultad hasta el 30 de agosto, pero ¿y qué tal si yo tengo un acuerdo en donde quedé de pagar más allá del 30 de agosto? Es decir, digamos que yo dije, ok, en noviembre pago. En noviembre pago, llegamos a ese acuerdo bilateral, perfecto, pero ahora tengo la posibilidad de terminar unilateralmente el contrato. ¿Cómo acompasar una cosa con la otra? Porque tengo que estar al día en mis obligaciones para poder terminar, pero no puedo estar al día pues porque todavía falta tiempo para pagar. ¿Cómo sería en ese caso? Muy buena pregunta y me devuelvo a varias cosas. El decreto anterior, y creo que ahí voy a abanderar, a poner en mis palabras lo que muchos arrendadores sienten, decía, los conmino a llegar a acuerdos, ¿sí? Para continuar, obviamente. Entonces, muchos arrendadores condonaron, se pusieron, dijeron, bajamos, dejamos, no me pague, bajaron en monto y ampliaron en plazo. Entonces, págueme menos y además le doy más tiempo. Ojo, con la intención, yo diría de lo que conozco casi mayoritaria, pues de que el arrendatario continuara, de salir los dos adelante en la pandemia, entonces usted me va a pagar el 50% menos en los 8 años que le queda. Por supuesto que si hace arrendador, si este decreto hubiera sido primero, a lo mejor la negociación hubiera sido otra, porque si yo como arrendador sé que usted se va a ir, a lo mejor yo no le bajo ni el 50 ni el 70, porque es que acuérdese que usted me pactó a 8 años y se va a ir antes, y vienen todos los perjuicios de los que estamos hablando. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos hablando de un acuerdo, porque hay muchos casos, y ojo ahí, en los que el arrendador le venía diciendo al arrendatario, le bajo el 10, le bajo el 20, págueme entonces en un mes, págueme en 2 meses, y el arrendatario, a la espera de este decreto o mirando sus finanzas, no había contestado o no había ejecutado. En mi opinión, un acuerdo es consensual y bilateral. Si por alguna razón el arrendatario, al planteamiento, generoso o no, pero al planteamiento del arrendador hecho en meses pasados, no se le contestó sí, no se dio por alguna forma la manifestación de aceptarlo, de ejecutarlo, no hay acuerdo. Ahora, si el acuerdo bilateral, consensual al que se llegó fue que, por ejemplo, el canon de abril se iba a pagar en un año o todo se iba a pagar en diciembre del 2020 o en febrero del 2021, pues desafortunadamente, cuando hablamos de ponernos al día, hablamos de obligaciones exigibles. Eso es que haya llegado el término para cumplirlas. Entonces, si por razón de la negociación se llegó a un acuerdo claro en que usted tenía que pagar el canon de abril en diciembre de 2021 o de 2020, pues usted puede acudir al decreto porque está al día y usted solo dejará de no estar o no cumplir con la obligación, pues en enero si no paga. ¿Qué le quedaría ahí al arrendador? En ese momento, confiando en la situación y su evolución, seguramente ya habrá rama jurisdiccional que opere y pues tendrá las acciones de ley para cobrar esa obligación que será exigible una vez se acabe su término por las diferentes acciones a las que
tendrá lugar. Pero yo creo que estar al día, desafortunadamente, hay que unirlo con los acuerdos pasados. Y esa es una de las grandes críticas que yo tengo. Que Es a lo decir, mejor... Doctora Marta, se me olvidó anteriormente ponerle punto a lo que venía diciendo frente al comentario que hacía anteriormente la doctora Luisa, y es sobre los montos y los topes que establece el decreto 797. ¿Sí? Pagar el arrendatario al momento en que decida hacer uso de esa facultad de restituir el inmueble. Y es que sencillamente, para mí, en lo que a mí respecta, la norma del 797, al igual que todas las normas que se han expedido como consecuencia de la declaración del estado de emergencia económica, social y ambiental, son de orden público, son en consecuencia irrenunciables, ¿sí? En ese mismo orden de ideas, yo no sabría en un contrato de arrendamiento vigente o nuevo ponerle, si es uno vigente, ponerle un otro sí, ¿sí? En virtud del cual se establece que el arrendatario renuncia a la facultad que le otorga este decreto 797 de terminar unilateralmente el contrato. Esas normas son de orden público irrenunciables. Ok, perfecto. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando con la doctora Mónica, digamos, claridad. Simplemente la deducción lógica de lo que plantea es que podría haber una terminación del contrato de arrendamiento válida y sin embargo subsistir obligaciones pendientes de pago de cánones de arrendamiento que pactamos desde el principio y demás. Sí, porque en el ejemplo propuesto, si terminara hoy, junio 20, está al día. Está al día porque no ha llegado al término de esa obligación que se pactó para diciembre. Podría suceder que termina el contrato y queda con la obligación pendiente. Como podría suceder, para cerrar lo que tratamos de decir los tres, podría suceder que yo termino supuestamente el contrato, pero si no entrego bien, a lo mejor el contrato no quedó bien terminado y corro el riesgo de tener o un abandono del inmueble o un contrato que no se terminó en debida forma, riesgo que era el que decía la doctora Luisa, no se puede correr, hay que terminarlo bien, entregar el inmueble. Entregar el inmueble. Pregunta, doctor Fernando Montoya, hace la pregunta Cristian Robabaca. Cristian dice, ¿estas regulaciones podrían extenderse al contrato de concesión? ¿Por qué sí y por qué no? Pues ya sabemos que no, solamente es arrendamiento, pero hay dos situaciones. Una, la del contrato de concesión, en donde pues es la pregunta sobre todo de concesión por este tema de los centros comerciales, especialmente nos han preguntado bastante, y lo otro, el tema del leasing comercial, que finalmente el leasing se excluye de manera expresa en el decreto, pero valdría la pena analizar por qué sí, por qué no, por qué solo el arrendamiento. Doctor. La respuesta es muy sencilla. En cuanto a concesión se refiere, pues me imagino yo estamos hablando de la concesión de espacio, de la denominada concesión de espacio, que son, por ejemplo, las islas que hay en los centros comerciales, los cajeros automáticos que operan dentro de los centros comerciales, algunos stand, por ejemplo, en una feria de exposición, o los que funcionan dentro de los mismos algunos centros comerciales, etcétera. En la concesión de espacio, ¿sí? Hay dos elementos diferenciadores frente al contrato de arrendamiento local comercial que es importante subrayar y que habrá que mirar si están presentes en el contrato en cuestión que de manera particular celebraron las partes. Esos dos elementos son, por un lado, que no obstante llamarse concesión de espacio, el espacio mismo como tal no es esencial, no es de la esencia del contrato, porque el concesionario puede estar hoy en día ubicado dentro de una parte del centro comercial o del establecimiento de comercio del concedente y pasado mañana en otro sitio completamente distinto. Y esas son circunstancias que pueden variar y que las partes pueden acordar libremente, mientras en el contrato de arrendamiento la noción geográfica espacial, digámoslo así, del local comercial es fundamental. Ese es el primer elemento diferenciador. El segundo elemento diferenciador es la remuneración que el concesionario le paga al concedente. Normalmente no es una suma fija, no es un canon, ¿no? Sino que es un porcentaje de las ventas que realice el concesionario dentro del establecimiento del concedente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que
de la esencia del contrato de concesión mercantil no es la de la concesión de espacio, particularmente no es la de tener un espacio, no. En la concesión mercantil el concesionario explota la clientela del concedente, ¿sí? Nadie va al centro comercial, a un centro comercial específicamente a una isla, sino que el comprador del concesionario, los clientes del concesionario son fundamentalmente clientes del concedente. Van al centro comercial y ocasionalmente vieron la isla del concesionario y se sintieron antojados por un producto, ¿sí? Y terminaron también siendo clientes del concesionario, pero originalmente son clientes del concedente cuya explotación le confiere al concesionario, ¿sí? Entonces, allí determinar que existe un perjuicio para el arrendatario, no, porque si el arrendatario no está vendiendo, no está pagando. Como él le paga un porcentaje de las ventas al concedente, al no vender, no está pagando. El contrato se encuentra suspendido, digámoslo así, por una circunstancia de hecho que afecta a concedente y a concesionario, pero es completamente diferente. Y en el leasing, pues todavía más, que el leasing se ha solido traducir a nuestro lenguaje jurídico como arrendamiento financiero, ¿sí? Y el leasing lo único que toma del arrendamiento es el nomen juris, es su nombre, pero es una figura, es un contrato financiero, ¿sí? Un contrato del sector financiero completamente diferente, que lo que busca básicamente es a un empresario poder explotar bienes de capital usualmente costosos y que caen en obsolescencia relativamente pronto, ¿sí? Mediante la figura de un arrendamiento con una opción de compra al final del mismo, ¿sí? Con una opción de compra. Y eventualmente, al término del contrato, el arrendatario o locatario, como más técnicamente se le suele denominar, el locatario tiene la opción o de hacer efectiva la opción de compra o continuar como viene y replantear el término del contrato o terminarlo, ¿sí? Porque eventualmente ya no le interesa y eso no tiene absolutamente ninguna dificultad. Entonces, tiene un objeto y tiene unas finalidades que son completamente distintas del contrato de arrendamiento de locales comerciales. Y hoy en día el contrato de leasing es utilizado para la adquisición de vivienda, incluso para adquisición de automóviles. Hoy en día muchos concesionarios también le ofrecen a su clientela la posibilidad de adquirir vehículos a través del sistema de leasing. Y al final del contrato, el locatario determinará si quiere continuar como tal, si quiere devolver el carro, si lo adquiere o si eventualmente pide, ¿no?, que le entreguen otro carro ya más nuevo. Entonces tiene una finalidad completamente distinta y por ende no es necesario entrar a proteger a ese locatario como ocurre con el arrendatario del local comercial. Bueno, yo creo que, es decir, estamos muy emocionados, pero ya llevamos mucho tiempo. Doctora Marta, una cosita súper claro pequeña, sí. muy pequeña, que Ajá. ya encontré, sino que no lo había traído impreso el decreto, y efectivamente el mismo decreto resuelve alguna de las dudas que planteaba el público y que tú lo planteabas, y también haciendo alusión a lo que decía el doctor Fernando Montoya, en donde efectivamente el decreto dice: sin que proceda cualquier penalidad, multa o sanción a título de indemnización proveniente de la ley o de acuerdo entre las partes. Entonces no cabe duda que efectivamente si nos salimos de ese tope, pues no podríamos adicionarle otro tipo de sanción o indemnización. Además, eso sin considerar los demás argumentos que podrían alegarse ante un juez, efectivamente, que podrían alegarse, se podrían alegar muchos argumentos a favor o en contra, pero efectivamente el mismo decreto dice que no valdrá otro acuerdo diferente bajo este decreto, ¿vale? Claro, listo. Ok, muchas gracias a las personas que nos acompañaron en este live. Quiero contarles que nosotros estamos estrenando canal de YouTube que se llama Pavón Abogados, lo encuentran así. Allí encontrarán todos estos encuentros que hemos tenido, que ya vamos por el 7º encuentro. Y pues siempre tenemos unos invitados expertos en los temas, que es lo importante, con posturas diferentes, que eso también alimenta muchísimo. Y por supuesto, como ustedes saben, desde un punto de vista bastante práctico, sencillo para la gente, entonces más para la gente que
del común, que no maneja mucho estos temas jurídicos precisamente para que todos los entendamos y hablemos el mismo lenguaje. Entonces, les propongo que se suscriban al canal y quiero agradecerles a los expertos que nos acompañaron hoy. Doctora Luisa, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Desde ya, amiga de esta casa, gracias. No, muchísimas gracias, doctora Marta, y gracias al doctor Montoya y a la doctora Mónica. Efectivamente es una discusión muy, muy apasionante frente a los contratos en general, son muy apasionantes y efectivamente hay muchas posiciones frente a qué aplicar. Es seguir reinventándonos, ¿no, doctor Montoya? Con resiliencia. Muchas gracias, Ay, doctor Montoya. Muchas gracias también, doctor. Usted, amigo siempre, como sabe, de esta casa, un gran profesor, excelente jurista. Gracias, doctor, por estar con nosotros y qué bueno que nos siga acompañando en este tipo de encuentros. Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación y obviamente estaremos presentes cada vez que tú nos requieras para tratar los temas que sean obviamente de nuestro resorte, de nuestra competencia, y eso será con el mayor gusto. Quiero agradecerte por la posibilidad también de compartir con la doctora Luisa y con la doctora Mónica, a quienes les tengo un inmenso aprecio y un afecto enorme. Correspondido. Correspondido, doctor. Y espero pues que nos veamos en una próxima oportunidad. Obviamente también habríamos podido haber dicho muchas otras cosas más. Claro. Que vamos a dejar para el final posibles críticas que le quepan a este decreto 797, porque dijimos de entrada que se quedó corto. Pero bueno, ya será en una próxima ocasión. Y un abrazo para todas y nuevamente mil gracias. Tenemos que hacer segunda parte de esto. Doctora Mónica, gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias por sacar el tiempo. A la firma, que es una firma muy amiga, gracias de verdad, porque además el análisis fue bastante interesante. Yo creo que estos análisis, pues no hay muchos. Y vale la pena tenerlos y además abiertos al público, porque esa es la idea. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a todos, gracias por la invitación y en nombre de la firma también, qué gusto estar acá. Y para cerrar chiquito, para que lo tengan en la mente los que están oyéndonos, estas facultades del decreto, si las van a ejercer, está hasta 31 de agosto. Y las del decreto pasado, las que dejaban vigente el canon, todo eso que hablamos en relación con el canon que se debe el arrendatario, va hasta el 30 de junio. Entonces, si lo vamos a hacer, pensémoslo rápido, pensémoslo ya y hagámoslo bien. De acuerdo. Bueno, un saludo a todos y nos vemos el próximo jueves. Vamos a tratar el tema de la ley de borrón y cuenta nueva, que ya está el texto conciliado, ya prácticamente solo le falta el filtro constitucional y queda ya vigente. Un abrazo, hasta luego, chao. Gracias.